Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos están escuchando. Esto es el podcast de Inversiones Inmobiliarias. Es un momento mucho más privilegiado en el cual estamos hablando con nuestros invitados, los que participaron en el programa de radio que tenemos el jueves por la noche y el sábado a las 2 de la tarde. Inversiones Inmobiliarias ha sido creado para educar a todos los que viven aquí en México y que están interesados en invertir en bienes raíces, pero no solo hablamos de bienes raíces, sino hablamos también mucho de tecnología y de lo que está pasando en el ecosistema. Durante nuestro último programa tuvimos la oportunidad de tener a Johnny Gómez Restrepo de Colombia, un experto en el tema del metaverso y de tecnologías nuevas como el blockchain, por ejemplo, y las cripto. Entonces, vamos a extender un poco la comunicación que tuvimos con él en esta mesa de debate. Les indicaré, de hecho, en la liga de este podcast, cómo y dónde pueden encontrar el episodio grabado de nuestro programa de radio. Pero esta vez el espacio es para Johnny, para que nos cuente en detalle lo que hace su empresa. ¿Cuál será el impacto del metaverso y de estas nuevas tecnologías en nuestra vida? Ya que él vive en otro mundo, vive en un mundo unos años adelante de los demás. Johnny, bienvenido al programa. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo uno llega a estar ya involucrado en tecnologías de vanguardia? El metaverso apenas este año entró en el vocabulario de la gente con la decisión de Facebook de renombrar su empresa Meta. Cuéntanos un poquito. Muy bueno, gracias Karim y gracias también a la audiencia que nos acompaña hoy por este espacio. Y como retomando tu pregunta frente a cómo es mi historia, básicamente inicio en el año 2016 evangelizando un poco sobre el tema de blockchain, sobre el tema de lo que tiene criptoactivos, luego empezamos a hablar sobre DeFi, finanzas descentralizadas. Luego se empezó a hablar de NFT y luego viene el tema del metaverso que tiene la combinación de todos. Entonces, desde el 2016, ahora dirijo una compañía que se llama Blockchain EX Innovation Center, que tiene como propósito ayudar a las empresas y personas a desafiar ese futuro que se viene. Pero ¿cómo? ¿Cómo se desafía el futuro? Desarrollando, creando nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocio, o eficientando lo que ya se tiene con tecnologías disruptivas. La ventaja de las tecnologías disruptivas, que son la base del metaverso, que son la base del tema de inteligencia artificial, es que exponencializan los negocios, las empresas. Entonces, a partir de ahí surge un emprendimiento, una startup que se llama Sapia. Sapia es una startup que lo que busca es acelerar el desarrollo de un territorio para un gobierno, ayudar a que la compra y la venta de los inmuebles sea más rápido para el sector inmobiliario, que los usuarios adquieran el bien de la forma más rápida y costo eficiente posible, pero apalancado en blockchain, inteligencia artificial. Y blockchain es la base del metaverso. Muchos metaversos se construyeron sin blockchain, pero blockchain permite que hoy cualquier metaverso que existe hace más de 20 años se pueda tener su propia economía, una economía interna, crear sus propios impuestos, o sea, toda la teoría de juegos. Al final un metaverso, como su nombre lo indica, es más allá de nuestro universo, que es nuestro único, digamos, lugar que conocemos, y lo extiende a una nueva realidad. Entonces tenemos el metaverso, que es una realidad extendida, y el metaverso, que es una realidad inmersiva. Entonces ya lo vamos a entender un poco más. Para entenderlo de una manera muy sencilla, el metaverso extendido es similar a las gafas de Terminator 2, donde caminaba y podía sobreponerse a la imagen real y dar información adicional. Ese es el metaverso extendido. Y el metaverso inmersivo es cuando nos ponemos los lentes o las gafas 3D y estamos dentro de ese lugar. Pero también hay metaversos que no necesariamente tienen que ser ni el uno ni el otro, sino que el metaverso básicamente es una extensión de la realidad que nos permite hacer cosas o iguales o mejor que en el mundo real. También el metaverso no solamente es para navegar en un mundos virtuales, sino también para ayudar a que surjan nuevas economías, como la economía del sector inmobiliario. Estamos hablando del sector inmobiliario, habla de tierras, se habla de propiedades,
y se habla de activos. Hoy el blockchain permite o habilita lo que se denomina hoy propiedad fraccionaria. ¿Qué es la propiedad fraccionaria? Un edificio de $1.000.000 puede tener 1.000.000 de dueños de $1. Y esa representación de propiedad puede estar representada en una tarjeta de autenticidad o unicidad o propiedad que se llama NFT o token no fungible. Pero hasta ahí para no dar mucha información, para de pronto con los que nos acompañan hoy, pues de alguna manera podamos ir parte por parte para que entendamos todo este tema del metaverso. Creo que es súper útil lo que estás haciendo y de hecho estás dando definiciones claras. Yo estaría a favor de que si tienes un poco de tiempo ahora, definamos cada uno de los términos. Ahora entendemos de dónde viene la palabra universo y metaverso. El metaverso inmersivo y el de realidad aumentada, decías. Y hablaste de blockchain, que es el blockchain. Hablaste de NFT, que es el NFT. Y cuando hablamos de tokenización, ¿de qué se trata? Ok, perfecto. Entonces, partamos de lo siguiente. Blockchain, como su nombre lo indica, es cadena de bloques. Pero la cadena de bloques no es la tecnología, sino que es el método de aseguramiento de la información, que es un conjunto de bloques de información, o sea, unas filas, se empaquetan, se les añade matemática o criptografía y esto deja una huella digital que es encadenada al siguiente bloque para que sea el punto de partida. Si tú cambias un dato del bloque siguiente en el futuro, se altera todo el pasado y se rompe la cadena. Básicamente tenemos una herramienta que no altera el pasado, o perdón, que no permite la alteración del pasado. ¿Y eso cómo se traduce? Y hagámoslo muy sencillo, la base de la sociedad se llama confianza. Karim, si tú y yo hacemos un negocio y yo te digo, te vendo algo y tú me dices, Karim, yo te digo, Karim, consígname primero y tú dices, no, entrégamelo primero. ¿Qué pasa ahí? Ahí no podemos hacer negocio porque no hay confianza. Entonces, llamamos a un intermediario que nos registre que, digamos, como un escrow, pongo el dinero, cuando tú pongas la mercancía, el intermediario libera las partes, tanto la mercancía como el dinero, ¿cierto? O cuando la mercancía se entregue. Entonces, al final, la confianza requiere intermediación. ¿Por qué requería o por qué se requiere intermediación? Porque necesitamos un registro que no pueda ser alterado en el pasado. Por eso necesitamos notarios, por eso necesitamos un registro en un banco de nuestra cuenta bancaria, por eso requerimos un registro digamos, en el caso de Colombia, un registro de tierras o un registro de catastro para el inmueble. Siempre hay alguien que custodia registros o custodia valor. Blockchain elimina esa necesidad de que haya un intermediario en las transacciones. Partiendo de allí, entonces blockchain es el protocolo que permite el intercambio no solamente de dinero, sino también de activos. Y esos activos, como lo mencionaba previamente, podemos crear una representación matemática única e inalterable. Recuerden que no altera el pasado. Entonces, de un edificio podemos hacer una representación que se llame token, ¿cierto? Y esa representación puede representar el edificio completo de $1.000.000 o podemos fragmentar el edificio en 1.000.000 de partes o en 1.000.000 de tokens. ¿Qué es un token? Para entenderlo de una manera simple, es un instrumento que permite comunicar valor. Es un traductor entre dos cosas que no tienen equivalencia. ¿Y cómo así? El dinero es un token. Cuando las antiguas, digamos, la raza humana inició los procesos de intercambio, incluso antes de que existiese el lenguaje hablado, existía el lenguaje de comunicar valor. Es decir, los seres primitivos intercambiaban cosas con conchas, con plumas, con piedras, e incluso había sistemas de bancos en las tribus antiguas, donde se marcaba una piedra en la mitad de la tribu para que todos vieran quién tenía deudas y quién las había pagado cada vez que se borraba la raya de acuerdo a la persona. Entonces, los sistemas de comunicación de valor son muy antiguos. Entonces, para retomar un poco, un token es un instrumento que permite intercambiar valor. Por lo tanto, cuando tokenizamos un edificio, podemos fragmentarlo en miles de partes. ¿Qué pasa allí? Vender un edificio de $1.000.000, Karim, ¿cuánto tiempo tomaría un buen agente inmobiliario vender un edificio de $1.000.000? Pues hablamos de mucho tiempo porque no todos tienen esta capacidad financiera. Por eso entiendo que venderlo de manera fraccional es también, además de la seguridad, tiene un efecto de velocidad en el proceso de venta. Total. En Medellín, de cual soy originario o nací allí, un inmueble rota cada 18 años. Es decir,
La ciudad vende un inmueble cada 18 años. Perdón, un mueble se repite la venta cada 18 años. ¿Qué pasa cuando fragmentamos? Lo que tú decías, le añadimos liquidez al sistema. ¿Estamos ahí? Entonces, blockchain, blockchain es un protocolo que permite la no alteración del pasado, la eliminación de los intermediarios y permite comunicar valor sin intermediación financiera. ¿Cómo comunica valor? A través de tokens o representaciones matemáticas únicas apalancadas en matemáticas. ¿Estamos ahí? No existe una empresa que se llama bitcoin.com ni ethereum.com donde servicio al cliente línea 018000. No, es un protocolo como lo es Internet. Nadie puede ir a la empresa internet.com o servicio al cliente internet.com. No existe, es un protocolo abierto que todos usan. Los ISP, Internet Service Provider, son los que usan la Internet. Ahora, ¿quién usa? Lo que quieres decir con esto es que no hay, por ejemplo, un número limitado de Bitcoin o el Bitcoin es como una moneda y se puede crear más Bitcoins, por ejemplo, a lo necesario. Bitcoin Bitcoin, hay dos Bitcoin. Está el Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Okay. Bitcoin con B mayúscula es digamos, el protocolo, por decirlo de alguna manera, y Bitcoin con B minúscula es la moneda, el token, ¿cierto? La ficha que nos permite intercambio. Entonces, partiendo de ahí, Bitcoin da origen a algo que se denomina blockchain, que es el protocolo que permite el intercambio de valor sin intermediación. Incluso en el paper de Satoshi Nakamoto, que uno de los creadores o un grupo de creadores de Bitcoin, no aparece la palabra blockchain, aparece bloques, ¿cierto? Pero no blockchain. Entonces, partiendo de allí, tenemos una tecnología que nos permite intercambiar valor sin intermediación. Entonces, podemos intercambiar valor con bancos, con aseguradoras, con inmobiliarias, pero es dinero sin bancos, registros notariales sin notario, intercambio de propiedades sin inmobiliario. Uno diría, ¿el inmobiliario sale del juego? Depende, ¿cierto? Depende. Si estamos jugando fútbol y aparece un nuevo deporte que se llame fútbol aéreo, lo único que tengo que entender son las reglas del fútbol aéreo para participar de ese nuevo deporte o de ese nuevo torneo. Entonces, si quiero ser un nuevo jugador, pues debo entender un poco de ese mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la velocidad de este juego es mucho más alta. Como les mencionaba, 18 años para que un inmueble se venda 2 veces, pero cuando lo tokenizamos podemos pasar de 18 años a 18 segundos. En Colombia, la venta de un inmueble promedio, la venta cuando creas el proyecto hasta que lo vendes, es de 9 meses en promedio, que queda vacante. Y de arriendo es aproximadamente 3 meses. Cuando alguien entrega el inmueble y vuelve y lo toma a otro, es un tiempo de 3 meses. ¿Cuánto dinero está quedando sobre la mesa? Sí, muchísimo. Sí, en Medellín hay aproximadamente 344,000 edificios. ¿Estás buscando emprender en bienes raíces pero no te atreves? Súmate a Neximo y recibe las mejores comisiones del mercado. Contamos con el programa de capacitación más completo de la industria y las herramientas tecnológicas más avanzadas para apoyarte en tu proyecto empresarial. Sé dueño de tu propia inmobiliaria por una inversión mínima. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página unete.neximo.mx ahora mismo para recibir todos los detalles. Cuéntanos un poco del proyecto de Sapia. Decías que en el programa que ustedes habían llegado a poder recrear toda la ciudad de Bogotá o de Medellín, no me acuerdo bien. ¿Y cuál fue el objetivo de hacer esto justamente en cuanto, me imagino, a la información que dan a los usuarios? ¿Y cómo se está usando hoy en día? ¿Quién está usando esta representación y para qué propósito? Bueno, les tengo que contar un poco de historia. Mi socio, que no está aquí presente, que también es digno de acompañarlos en otro podcast, mi socio, él es científico de datos y también es abogado. Él trabajó varios años, más de 5 años, en la empresa de desarrollo urbano, es decir, la empresa que diseñaba y desarrollaba la ciudad de Medellín. Para darles un ejemplo, esta compañía era la que decidía las intervenciones y la compra de inmuebles para cuando se hacía un proyecto como el tranvía, como el metro, como los metrocable o simplemente un puente o una vía primaria, una vía principal o secundaria. Listo, estamos ahí. Cuando él llega habían 200 arquitectos, aproximadamente unos 200, y él tenía que tomar la decisión de qué inmuebles comprar y a qué precio.
Entonces muchos llegaban hablando sobre un precio alto porque veían la oportunidad de subir los precios porque había una obra, pero en el momento de pagar impuestos lo ponían a un precio bajo, entonces había esa dicotomía. Entonces él toma una decisión, en vez de pagar por precio subjetivo, desarrolla un algoritmo de inteligencia artificial que calcula el precio de un inmueble con base en oferta-demanda y un registro de compras previas o de transacciones inmobiliarias. Entonces, a partir de allí, no solamente eso, pasa solamente con algoritmos de inteligencia artificial, con redes neuronales y Big Data, él logra desarrollar una serie de algoritmos que logra pasar de 200 arquitectos a menos de 10 arquitectos, para que vean la magnitud. Entonces, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, mi socio decide emprender. Yo fui mentor de él durante varios años y él toma la decisión de emprender conmigo en temas de blockchain y temas de inteligencia artificial. Entonces, la historia surge y es que se crea un gemelo digital, o en inglés, Digital Twin, donde se representa la ciudad exacta, edificio por edificio, calle por calle, con el propósito de diseñar o de alguna manera medir el impacto de algún cambio. Por ejemplo, si se demolía un edificio, si se extendía una acera, qué impacto podía tener en el tráfico de la ciudad. Antes se podían simular situaciones de ciudad sin necesidad de ir a medir o de contratar expertos en movilidad. Solamente moviendo el objeto físicamente, como en un juego de tercera dimensión, podríamos simular que si cambiábamos la dirección de una calle, cómo influía en el tráfico, por ejemplo. ¿Estamos ahí claros con esto, con esta parte, Sí, Karim? sí, es súper interesante, súper interesante. Entonces, para entenderlo, debajo de este modelo digital, este Digital Twin, lo que tenemos es los edificios con sus data, ¿cierto? Pero también debajo una inteligencia, más de aproximadamente unas 1000 redes neuronales, que ahí es donde surge Sapia. Y de pronto no sé si se nos estamos avanzando, Karim, o de pronto le damos No, me continuidad. parece genial. Adelante, no te quiero parar, es fascinante. Entonces tenemos un aprendizaje y tenemos una data de ciudad que son aproximadamente 344.000 edificios, tenemos más de 70.000 operaciones inmobiliarias, es decir, de compra y venta. Aparte de eso, tenemos capas, por ejemplo, de iluminación de la ciudad, donde podemos decir hasta el tipo de filamento que hay en el frente de un inmueble, o, por ejemplo, si yo soy un runner o un atleta, si quisiera trotar de noche, ¿qué tipo de iluminación tendría en la ruta que quiera elegir? ¿Cierto? Entonces surge Sapia, pero Sapia no surge para hacer un software, una aplicación o una web donde queramos competir con todos los inmobiliarios. No. O queramos quitarles el mercado a los inmobiliarios. No, no lo vamos a hacer así. Sapia surge y tenemos, como les mencionaba, la data y tenemos algoritmos entrenados que dan superpoderes, así le llamamos nosotros superpoderes al sector inmobiliario. Podemos calcular el valor de una manzana en minutos, podemos predecir la probabilidad de que falle el suelo, es decir, que se caiga el edificio si llueve 2 semanas, podemos predecir la probabilidad de que te hurten o te roben o hayan riñas callejeras en el lugar donde vas a habitar, porque realmente las personas no viven en un apartamento o viven en una casa, viven en un territorio donde hay unas condiciones que le permiten desarrollar su calidad de vida. Entonces, nosotros tenemos la capacidad con nuestra algoritmia y con las redes de datos, perdón, las redes neuronales entrenadas, en decirle a un ciudadano qué calidad de vida probable podría tener si vive en determinado lugar y cuál va a ser su valorización de su inmueble en los próximos 5 años con una probabilidad alta. Para darles un ejemplo, en el sur de la ciudad, un inmueble se duplica cada 10 años su valor. Es decir, un inmueble vale $100,000, al año 10 de la compra estaría valiendo $200,000 en unas zonas determinadas de Medellín. Entonces, quizás un desarrollador inmobiliario quisiera planear un proyecto donde su edificio cobre valor en el futuro, porque eso le va a garantizar que haya recompras de sus inmuebles, porque fue un buen proyecto y les generó plusvalía a los compradores. Pero también tenemos algoritmos que pueden decir en qué tipo de barrio o en qué barrio podría, por ejemplo, crear un emprendimiento, una peluquería o, por ejemplo, un taller de mecánica.
porque tenemos una capa que es la capa comercial. Nosotros le llamamos índice se me escapa el índice económico, es decir, favorabilidad económica del sector, ¿cierto? Tenemos índice de calidad de vida de acuerdo a los índices internacionales de la ONU, pero también podemos decirle, una persona puede decir, ven, mi abuela sufre de asma, necesita aire limpio, ¿en qué barrio podría vivir? Entonces nosotros le podemos decir, vea, en el barrio que puede vivir, es en esta calle o en esta cuadra podría vivir. ¿Por qué? Porque la densidad arbórea es aproximadamente de unos 7.000 árboles en un marco de 500 metros. En realidad lo que estás describiendo es un Sí. mundo en el cual las búsquedas, el uso ya no será tan genérico, pero Exacto. cada vez más personalizado, cada vez más personalizado, cada vez más inteligente en la información que compartimos con el usuario final para que él pueda tomar mejores decisiones, que sea en el portal inmobiliario, que sea el gobierno de la ciudad si quiere mejorar la calidad de vida, o por supuesto que sea el usuario final si es que busca información para tomar una decisión. Y es el poder fundamentalmente de esta data y de la información que han creado los algoritmos que ustedes han creado para que vienen pues alimentar estas herramientas, ¿verdad? Así es. Y permítame conectarlo, bueno, y que tiene que ver blockchain y que tiene que ver NFT, ¿cierto? Sí. Pues, para hacer un imaginario. Y es, nosotros tenemos una firme creencia y es que los datos es para hacer que la gente viva mejor. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces ya no es el 80% de las búsquedas son fracasos. Y míralo de la siguiente manera. El 80% cuando buscas en un portal inmobiliario son fracasos. Es decir, no encuentro lo que busco. Y después de lo que encuentro lo que busco, hay unos niveles de insatisfacción cuando ya estoy viviendo allí. Pero es que la gente compra una casa para vivir casi el resto de su vida y es una decisión tan clave que no deberíamos de tener mayor información. Por ejemplo, nadie quisiera vivir en un barrio donde los índices de drogadicción son altos, si tiene adolescentes. Por ejemplo, nosotros podemos determinar, por ejemplo, casos de narcotráfico en el barrio donde vas a vivir. Entonces, si tienes un hijo que fue drogadicto, ¿cómo lo vas a llevar a un barrio donde hay cinco expendios de droga? No tiene sentido llevarlo a ese barrio, ¿cierto? Entonces, o donde hay conatos de violencia o conatos de violencia. Entonces, para retomar, ¿qué estamos haciendo nosotros? En Medellín hay 400 inmobiliarias aproximadamente. De esas 400 inmobiliarias, entre todas compiten. ¿Por qué? Por entregar el mejor dato a su cliente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esa competencia? La competencia se gana es el que esconda el mejor dato, no el que lo muestre o lo libere. Entonces, hay empresas, grandes compañías que tienen tecnología, que pueden pagarle publicidad a Google para que aparezcan en los resultados de búsqueda y tienen una gran ventaja frente a aquellas pequeñas que no tienen para esos presupuestos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se crea un gap de mercado muy grande donde se empieza a centralizar la oferta y no hay dinamismo de mercado. Ahora bien, ¿qué queremos nosotros? Poner en franca lid a todos los actores del ecosistema y que empiecen a competir, pero mejorando la experiencia de usuario, no a competir con datos ocultos. Entonces, ¿cómo añadimos superpoderes al sector inmobiliario? Le ponemos una API o una API, que es un enchufe de datos. Yo quiero el superpoder de la probabilidad de que roben. Yo lo quiero poner como icono y le coloco el icono de un arma cuando aparezca la foto del resultado inmobiliario. No, yo quiero el superpoder de la probabilidad de que se caiga el edificio y lo coloco con un icono que se vea una grieta en el edificio. No, yo quiero 5 superpoderes. Entonces nosotros no vamos a hacer las aplicaciones, sino que vamos a habilitar los API o las conexiones para que muestren esa data. Y lo único que vamos a entregar, el modelo de negocio gira en torno a el consumo de datos. Es decir, cada vez que consultes pagas por ellos. Entonces, las inmobiliarias van a tener una versión tradicional y una premium donde ven datos especiales. Esos datos premium los van a vender y nosotros se los vamos a vender a un precio que puedan marginar y así dan más dinamismo al mercado, ganan ellos, ganamos nosotros y ganamos todos. Porque al final, que también es una firme creencia, y es que si empoderamos a los otros crean poderes nuevos y nuevas posibilidades.
¿Qué sucede? No solamente la data, sino que debajo hay unas redes neuronales aprendiendo, refinando las búsquedas para entregarles mejor y más asertivo el resultado a sus mismos clientes. Por lo tanto, se vuelve un círculo virtuoso. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado, ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 55 39 48 20 94. Gestia, la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. Ahora bien, para retomar, y es, ¿nosotros qué queremos? Que la ciudad se divida en pequeñas parcelas y esas parcelas van a tener búsquedas asociadas. Alguien podrá comprar una manzana o un edificio. Si la búsqueda se realiza en esa zona, hay una plusvalía comunitaria. Si la búsqueda se realiza exactamente en el predio que le pertenece a la persona, hay una plusvalía por la búsqueda. Entonces es muy interesante el modelo porque en la medida que se consulte, todos ganamos. Todos ganamos. Una parte irá para la mejora del algoritmo, otra irá para los fundadores y otra irá para todo el ecosistema. Puede pasar que alguien diga, señores Sapia, yo no soy una inmobiliaria, yo quiero crear una aplicación. Así como cuando Uber quería crear, Uber no inventó Google Maps, sino que se conecta a través de API o APIs a Google y le dice, por favor, me das la ruta del punto A al punto B, ¿cuánto me demoro? Entonces, eso lo hace Google. Google cobra, es gratuito por un número de peticiones, pero cuando supera las peticiones es de pago. Entonces, nosotros queremos hacer lo mismo, pero de manera comunitaria. La primera fase del proyecto, básicamente es levantamiento de capital semilla y crear servicios de superpoderes de manera o consultiva o haciendo las primeras conexiones, digamos, de una manera experimental, pero entregando valor. O sea, hoy estamos en capacidad de entregar valor, es decir, esos superpoderes que mencionábamos, simplemente si tenemos el equipo de desarrollo de un lado y el equipo de desarrollo del otro, del lado del cliente y el nuestro, lo unimos y creamos ese superpoder. Próximamente lo vamos a entregar y es, ¿usted quiere ese superpoder? Conéctese acá con esta línea de código y empiece a recibir superpoderes. Me parece fantástico porque están aplicando los mismos conceptos de descentralización y de uso colectivo de sus herramientas, del uso colectivo de sus herramientas a través del uso de API. Para todos los que no entienden, eso es fenomenal porque como desarrollador o como usuario no tienes que desarrollar todo. Hay protocolos que te permiten comunicar con diferentes aplicaciones y usar esta información para un uso específico. Johnny, es fascinante. Si alguien quiere, en un minuto, porque es lo que nos queda, si alguien quiere aprender sobre blockchain, sobre metaverso, ¿cuáles son las publicaciones que tú lees? ¿Cómo nos conectamos a tu cerebro para literalmente entender cómo desarrollar nuestro conocimiento? Pues si alguien quiere profundizar en el tema blockchain, le recomiendo varios libros. Uno se llama Internet Revolution, Blockchain Revolution, de Dom Tapsco y Alex Tapsco. Ese es un libro innegable sobre blockchain. Es el mejor libro que yo haya leído. También recomiendo otro autor que no habla de blockchain, sino más de Bitcoin, pero también es importante leerlo, que es Andreas Antonopoulos, que él tiene un libro que se llama Internet of Money, o sea, el Internet del dinero. ¿Listo? Okay. Y también tiene otro que se llama Bitcoin, como tal, Bitcoin, cómo funciona Bitcoin y cómo opera Bitcoin. Y ya sobre metaverso, creo que una forma de entender el metaverso es ir a Decentraland, a la parte de Docs, donde explica cómo funciona, ¿cierto? Pero temas como para rápido leer. Uno, saber qué es blockchain, saber qué es Bitcoin, saber qué es un token no fungible o un NFT, saber qué es una DAO o Decentralized Autonomous Organization, saber cómo es la Web3, qué es Web3, ¿cierto? Que básicamente es la Web 2, pero con capacidades monetarias. Es decir, poder tú programar, mejor dicho, dinero programable de código abierto, el Linux del valor. Hoy, Karim, si tú quieres abrir un sistema financiero, puedes ir a solicitar una licencia del sistema financiero o contratar un equipo de desarrollo que entienda blockchain y que entienda Ethereum y que entienda cómo
se crea una DeFi o finanzas descentralizadas. O sea, hoy el poder monetario ya está también en manos de los programadores y eso es muy distinto al modelo tradicional. ¿Por qué? Porque los desarrolladores trabajan bajo un modelo de innovación abierta. Esto es fantástico. Mira, creo que vamos a hacer otro episodio donde vamos a tomar el tiempo de hablar de esto. Y yo voy a poner en nuestros comentarios, por supuesto, de este podcast, la lista de los 3 libros que nos acaba de recomendar Johnny. Todos te ofrecen cursos completos en bienes raíces y al final abordan temas que no te permiten iniciar o potenciar tu negocio. El Masterclass Inmobiliario de Karim Goudiaby es diferente. Aprende de manera 100% práctica cómo generar grandes ingresos en bienes raíces en menos de 6 meses. Inscríbete a nuestro entrenamiento y te daremos todas las herramientas que necesitas para alcanzar el éxito en esta gran industria. Aprenderás sobre inversiones inmobiliarias, creación de tu marca personal, marketing digital inmobiliario, estimación de valor, cómo crear tu propia inmobiliaria y mucho más. Contáctanos al 56 33 12 13 14 y aprende todo sobre los negocios inmobiliarios con Karim Goudiaby. Johnny, solo me queda que agradecerte por tu generosidad, por todo el tiempo que dedicaste al programa y ayudarnos a entender justo un poco más de estas tecnologías que son bastante nuevas, pero como el Internet era nuevo y como en toda la historia del ser humano, pues hubo nuevas tecnologías que venían a cambiar las cosas y que parecieran muy lejanas y que ahora pues son parte de nuestra vida cotidiana. Así que tenemos una responsabilidad justamente a conocerlas. Muchísimas gracias. Saludos a ti, suerte en Medellín. Y si estás por aquí en Cancún o en la Ciudad de México, por favor, salúdanos. Estaremos felices de conocerte. Vale, mil gracias, Karim. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego, bye. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita, justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.